Escritura. Y no debe ser sorpresa que es el Salmo 51. Santo Dios. Vamos a buscar el Salmo 51, ya que nos quedamos a continuación del tema que vamos a presentar hoy, sobre el arrepentimiento. ¿Ya lo tienen? ¿Casi? Amén. Ok, bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Hermoso salmo. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, la verdad que este tema hay mucha tela para cortar. Este es nuestro tercer mensaje, donde tratamos el tema de el arrepentimiento. Y en el primer sermón hablamos sobre el tema de lo que no es arrepentimiento. En el segundo sermón hablamos de lo que es el arrepentimiento y tomamos como base el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, donde relata la historia y la experiencia del rey David. Y vimos cómo David, en una época de guerra, se descuidó. Estaba muy cómodo en el palacio y de repente mira por la ventana y vio una mujer hermosa que se estaba bañando.
Y el hombre no tardó en dar otra mirada más de cerca y decir, pero ¿quién es esa muchacha? Está bonita. Y al hablarle a sus siervos, él la mandó a buscar y le dijo, ¿sabe qué? Esa muchacha, tráemela acá, como era rey, y lo que él diga era ley. Pues bien, Betsabé era el nombre de ella, vino porque David la mandó a buscar el rey y vino al palacio. Y David, ¿qué fue lo que hizo? Cayó en adulterio, se acostó con ella y ella quedó encinta. David, para encubrir ese pecado de adulterio, porque un pecado te lleva a otro, hermano, y para uno cubrir ese pecado comienzan las mentiras y las tramas, y es como una bola de nieve, ¿no? Que de algo así se va haciendo más y más grande. David, para encubrir su pecado de adulterio, entonces lo que hace es que envía al jefe del ejército de David, que estaban en guerra, y le dice que ponga al esposo de esta mujer, Betsabé, que lo ponga en la guerra al frente, con el motivo de que entonces las probabilidades de muerte eran grandes, porque si estaba al frente, ustedes saben que los que están en batalla al frente son los primeros que pueden morir. So David hizo un plan macabro, un crimen. Él fue el autor intelectual para tapar este pecado y le envió esa carta a Joás, que era el jefe del ejército, y mira qué ironía, se la mandó con el mismo Urías. Urías era el esposo de Betsabé, y le dio a él mismo la carta para que se la llevara a Joás. Joás leyó las instrucciones, hizo como David dijo, lo puso al frente de la batalla, y por supuesto, no pasó mucho en que Urías, el esposo de Betsabé, la mujer que David se acostó y adulteró, murió. Lo mataron. Por tanto, vemos que se agrava el pecado de David, porque no solamente cometió adulterio, tomando a la mujer que no le corresponde, quebrando el mandamiento, uno de los 10 mandamientos, sino que hizo un crimen al mandar a matar a Urías. Esa fue la historia, la cual tomamos como un fundamento para entender lo que aconteció con David. Luego de eso, vemos que Dios envía un profeta, el profeta Natán, para revelar, destapar el pecado. Usted puede pecar, hermano, pero siempre va a salir a la luz. Dios lo va a sacar a la luz. Dios envió a su profeta Natán, y Natán le hizo una historia, una parábola que Dios le dijo a Natán, el profeta, que él hiciera a David con el propósito de que David hiciera un juicio y diera un veredicto de qué le parecía, si era culpable o inocente esa persona en el cual se llevó la parábola. Y la parábola en breve era que se trataba de un hombre rico y un hombre pobre, y ese hombre rico pues se apoderó de las ovejas del hombre pobre. El hombre rico era David mismo y él no lo sabía. Y el hombre pobre era Urías, el esposo de Betsabé, al cual David mandó a matar. Cuando David escuchó esta parábola, reaccionó, dijo, oye, ese hombre merece la muerte. Bueno, no sabía que estaba hablando del mismo. Natán le dice, bueno, pues bien ha dicho. Tú eres ese hombre. Y por supuesto, David sabía que merece la muerte, porque en el tiempo del Antiguo Testamento, el adulterio requería la muerte de esa persona, o el crimen, como hizo David al matar a Urías, merecía la muerte. Al David entender esta parábola y darse cuenta que era él, entonces hizo algo muy lindo, que es lo que debe ser usted y lo que debo ser yo todo el tiempo que estemos expuestos ante el pecado. David reconoció su pecado, se arrepintió y dijo, he pecado contra
Dios. No habló mucho, pero dijo de corazón que se había arrepentido y lo mostró. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cosa que Natán entonces luego le dijo, sí, has pecado, pero no, Dios no le iba a quitar la vida. Pero las consecuencias del pecado siempre van a existir. El hijo de David, el cual tuvo o iba a tener, porque no nació, con Betsabé, murió. Y eso pues entristeció grandemente a David. Ahí tenemos el relato en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, de la experiencia por la cual pasó David. Ahora, tratamos en el mensaje previo y hablamos del significado de la palabra en sí, de lo que es arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Y vimos que en el Antiguo Testamento hay dos palabras que describen lo que es arrepentimiento. Una de ellas es nasham, que significa lavarse o llegar a deplorar algo, o lamentarse, perdón, no lavarse, lamentarse. La otra palabra en el Antiguo Testamento es shu, que significa volverse o tornarse del mal al bien. En el Nuevo Testamento mencionamos dos palabras también. Excúseme. Y la primera palabra del Nuevo Testamento que describe lo que es arrepentimiento es metanoia. No te preocupes de esta palabra. Lo hago por costumbre y para aquellos que sí les gusta anotar o indagar más profundamente. Pero esta palabra significa cambiar de idea. En otras palabras, todos nosotros tenemos ideas en nuestras mentes, ¿no? Y las ideas vienen de acuerdo a los valores que tenemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, lo que se nos han enseñado, etcétera, etcétera, etcétera. Metanoeo, significa cambiar de idea o convertirse. En otras palabras, usted tiene una idea, usted tiene un concepto de lo que es bueno o de lo que es Dios o de lo que es las cosas de Dios. Pero usted tiene que cambiar ese chip, ¿no? Quitarlo y cambiarlo por lo que Dios revela de Él mismo y de lo que Él dice que es. ¿Me sigue? Eso es cambiar sus conceptos, sus ideas por las de Dios. Porque sus conceptos están errados, pero las de Dios siempre son realidad y son verdad. Eso es metanoeo. Ahora, esto involucra un sentir de contrición, esto involucra un sentir de compungimiento. La segunda palabra, que es la más común en el Nuevo Testamento, es metanoia, de donde conocemos y sale la palabra metamorfosis. Usted sabe la mariposa, ¿no? Que es un gusanito, luego va cambiando y del gusanito se convierte en una mariposa con alas muy linda, ¿no? Hay una metamorfosis. Y para aquellos que son más modernos, como el increíble Hulk, ¿se acuerdan de la película Hulk? Un hombre común, no le haga que le dé ira, porque el hombre le sale el monstruo, ¿no? Se transforma. Hay un cambio. Pues en este caso, metanoia trata, con un cambio de idea que te lleva a un cambio en la manera de vivir. Primero tienen que ser cambiadas tus ideas para que cambie tu manera de vivir. Usted vive en base a lo que piensa. ¿Sabía? De acuerdo a lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que son sus valores, eso es lo que usted practica. Pues arrepentimiento es un cambio de idea que te lleva a un cambio en la manera de vivir según Dios. Ahora, mencionamos también que el verdadero arrepentimiento comienza con 3 elementos, y esos 3 elementos son los que hoy vamos a darle énfasis. Primero, el intelecto. Esto comienza en la mente. El arrepentimiento comienza con lo que usted conoce, comienza con el reconocer el pecado que usted ha cometido. Eso comienza
en su mente, es el intelecto. Segundo, o luego, en los sentimientos, sintiendo desespero, sintiendo pena, sintiendo dolor, sintiendo angustia por ese pecado cometido. Y finalmente, continúa en la voluntad, que es un cambio de patrón de vida que se inicia del pensamiento a la práctica con los hechos y con las acciones. No basta solo con hablar. ¿Me sigue? Hay un cántico muy lindo que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. ¿Qué es? Es necesario morir. Morir no es que se suicide, morir al yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hasta le canté ahí sin querer. Bueno, ahora hoy en el Salmo 51 que hemos leído, ya vimos el contexto de Betsabé. Lo que queremos presentar son tres áreas del arrepentimiento genuino, que es el intelecto, el sentimiento y la voluntad, que nos muestra David en este salmo. Hoy no vamos a dar una exposición detallada del Salmo 51, aunque me encantaría hacerlo en algún momento. No vamos a ir específicamente en el Salmo 51, pero vamos a dar unas pinceladas para marcar estos tres elementos que son prueba de un verdadero arrepentimiento. Esto nos va a ayudar, hermano, a discernir y a saber si verdaderamente yo me he arrepentido o si me arrepiento cuando peco. Y va a ayudarle a discernir si otra persona verdaderamente se ha arrepentido, como a veces dice que lo ha hecho. Hay mucha falsedad entre nosotros a veces, cosas que parecen, hay un dicho, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Eso es verdad. Hay mucha fantasía. Si quiere, vaya a echar la tanda y va a darse de cuenta. Ya son viajecitos por allá. Comenzamos entonces con los tres elementos del verdadero arrepentimiento que se revelan en el Salmo 51. Y vamos al primero. Vamos a ver el lado intelectual del arrepentimiento. El lado intelectual del arrepentimiento. Y en el Salmo 51, el verso 3, el verso 7 y el verso 11, ahí nos da y nos presenta el lado intelectual del arrepentimiento. Cuando hablamos de esto, hablamos de lo que reconocemos en nuestra mente, nuestro pecado delante de Dios. Y dice la Biblia en Salmo 51:3, David admite lo siguiente: yo reconozco. Pare ahí. ¿Qué dice David? Yo reconozco. Recuerde que el Salmo 51, David lo escribió precisamente luego que pecó con Betsabé y hizo el crimen con Urías. Y cuando vino el profeta y lo confrontó, David reconoció que pecó y ahí es que escribió ¿cuál? El Salmo 51. El Salmo 51 es una confesión que David hace delante de Dios de su pecado y cómo Dios le ayuda, Dios lo perdona y lo restaura. Eso es un grito de socorro, de ayuda, Señor, me arrepiento. El Salmo 51. Entonces David dice: yo reconozco o tengo conocimiento intelectualmente de mis rebeliones. Otra versión dice de mis transgresiones, es lo mismo. Y mi pecado, fíjense en los mis rebeliones, mi pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el pecado que cometí, Señor, me martilla, me tortura. Lo tengo ahí, no lo puedo quitar. Por supuesto, hermano. Hasta que usted no reconozca y confiese, ese pecado va a estar martillándole en su mente.
Porque usted tiene una conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Todo el mundo tiene una conciencia, sea creyente o no lo sea. Sobre todo si es un creyente. Entonces David dice, y mi pecado está siempre delante de mí. La versión Reina Valera dice, día y noche me persiguen. En otras palabras, es algo que me levanto, me acuesto y ese pecado me sigue torturando porque sé que cometí algo malo. Verso 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Por supuesto, la implicación es quedaré limpio ¿de qué? De mis pecados. Él está reconociendo, este es el lado intelectual. Reconocer es el primer paso al arrepentimiento, pero no es suficiente. Dice, lávame. ¿Lávame de qué? Pues por supuesto, de mis pecados. Y quedaré más blanco que la nieve, porque cuando Dios perdona, perdona. Verso 11, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Entonces vemos aquí a David que reconoció su pecado y lo sucio que él estaba delante de Dios. En otras palabras, él tiene conocimiento intelectual de su pecado y ahora, aunque él reconoce el pecado cometido contra Dios, vemos como primer paso que se arrepiente. Pero este arrepentimiento, hermano, no es suficiente. Debo aclarar. Este primer paso al arrepentimiento no es suficiente. Reconocer que usted falló y que hizo tal o cual pecado no es suficiente. Es el primer paso, pero no es suficiente. Eso no es verdadero arrepentimiento, es tan solo el principio. Vamos a ver, le voy a mostrar 5 ejemplos, y voy rápido porque no hay tiempo, de personas que tuvieron solo un conocimiento intelectual de su pecado, pero no tuvieron un arrepentimiento verdadero. Esto nos va a abrir más la vista a ver, ya veo que es posible que una persona diga y reconozca su pecado, sin embargo no se arrepiente. Vamos a ver 5 ejemplos en la Biblia. Primero, el faraón. Éxodo, si quieren anotar, les doy la cita. Éxodo 9:27. El faraón que dijo a Moisés y a Aarón en Éxodo 9:27, él dijo lo siguiente, escuche. Faraón dijo, he pecado. Es reconocido el faraón. He pecado esta vez, dice Faraón. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero aunque él dijo eso, Faraón nunca cambió. No cambió. Él siguió después de las 10 plagas y se arrepentía, pero volvía. No se arrepintió. Balaán, en número 22:34, vemos a Balaán que dijo al ángel de Jehová, he pecado. Mira, aquí tenemos otro que dice que ha pecado, reconoce, intelectualmente que pecó, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Balaam, aunque pecó, jamás se arrepintió de verdad, por eso murió como un adivino. Balaam era un profeta, pero se tornó en un adivino. Así pasa con muchos hoy día. Comienzan bien predicando la palabra de Dios. Dios los quiere usar, pero se salen y se convierten en vividores, especialmente en lo que se trata con el evangelio de la prosperidad. Conozco tantas personas que comenzaron bien y ya están por ahí ahora en otros lugares, pensando que son siervos de Dios, mensajeros de Dios, y lo que están haciendo es caminando por otro camino. Pues Balaam dijo que pecó, pero terminó como un adivino. Acán, Josué 7:20, Acán le dijo a Josué en Josué 7:20, verdaderamente yo he pecado. Ahí está, reconoció que pecó, intelectualmente, contra Jehová. Pero ese reconocimiento intelectual de Acán no fue suficiente. Cuarto ejemplo, el rey Saúl, que se la pasaba detrás de David porque le caía mal,
Quería quitarlo del medio también. Tenía celo. El rey Saúl dijo a Samuel, estoy en 1 Samuel 15, 24. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. En otras palabras, Saúl era rey, pero le hizo caso al pueblo. O sea, el pueblo lo gobernó a él, en vez de él gobernar al pueblo. Paréntesis, eso pasa a veces con nosotros los pastores. Dios nos llama a un llamado y tendemos a ser muy flojos por complacer a la audiencia. Y permitimos cosas que Dios dice que no debemos permitir. Pero es que si lo hago, pues la audiencia me va a sacar el cuerpo. Bueno, tengo que decidir, o Dios, o la audiencia. Yo voy a decidir a Dios, hermano. Porque el que me va a dar pela después es Dios, no usted. Critíqueme si desea, pero si quiere una evidencia bíblica, busque a Gálatas 1:10. Es más, ¿para qué decirle que busque? Vamos a buscarlo todos si estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Gálatas 1:10. Vamos a buscarlo porque le digo que lo busque y va a pasar en la casa y nunca lo va a buscar. Ya conozco esa. Gálatas 1:10 habla de este asunto. Y esto no estaba en línea con lo que estoy hablando, pero Dios sabrá qué es lo que hay. Gálatas 1:10 dice, Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta. ¿A quién le voy a agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice entonces, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos, hermanos, que tener claro que nuestra fidelidad primero es a Dios, no al hombre. Santo Dios. Lo cierro porque ese no es el mensaje. Entonces Saúl pecó, reconoció, pero no cambió de actitud. El último ejemplo es Judas. Este es el quinto ejemplo de personas que solo tenían un conocimiento intelectual de pecado, pero no se arrepintieron. Judas, Mateo 27:5, dice, dígale que no estoy, que le hablo ahorita. Mateo 27:5, Judas el Iscariote dijo, yo he pecado. Mira, hasta Judas dijo, yo pequé. Y Dios mío, pequé. Él entendió que pecó. Pues he quebrantado el mandamiento, yo he pecado entregando sangre inocente. Porque Judas, ¿quién fue el que entregó a Jesús? Judas. Judas estaba con Jesús, de compañero con Jesús, andaba con Jesús, hizo todo con Jesús. ¿Y qué pasó? Lo entregó. Ahí hay otra enseñanza, hermano. Podemos andar con personas cerca de nosotros y a veces es la primera que nos tienen en lista para entregarnos a la muerte. Jesús es nuestro modelo. Entonces Judas reconoció que pecó, pero no se arrepintió de verdad. Judas luego que dijo estas palabras, que había pecado, ¿qué hizo? Fue y se mató, se ahorcó. O sea, no se arrepintió. Resumo entonces que en ninguno de estos 5 casos que mencionamos, la Biblia muestra que ocurrió un verdadero arrepentimiento. O a pesar que admitieron que habían pecado o reconocieron su pecado, pero el reconocer y admitir, repito, el pecado intelectualmente es tan solo el principio, no es suficiente, no es el fin de un verdadero arrepentimiento, como lo acabamos de comprobar con Biblia en mano. Número 2, vamos a ver el lado emocional. Ya vimos el lado intelectual y vimos que no es suficiente, aunque debe ser donde se comienza, el inicio. En el lado emocional o sentimental del arrepentimiento, en primer lugar, hemos visto el intelectual, donde reconocemos el pecado cometido, pero en segundo lugar está el lado emocional, donde sentimos culpa
escuche, donde sentimos culpa por el pecado contra Dios. Esto está en Salmo 51, los versos 1, 10 y 14. Nos ilustra este elemento emocional o sentimental del arrepentimiento. Fíjese en el verso 1, como dice David, Salmo 51, 1, ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí. Una persona que pide compasión es porque siente culpa. Porque la culpa está ahí atormentándolo. Por tanto, pide compasión delante de Dios. Ahí vemos el elemento emocional, sentimental, el dolor que debe existir en una persona que se arrepiente. Tiene que haber dolor por el pecado que comete. Si no siente dolor, ahí está dando señales de que no hay arrepentimiento. Ten compasión de mí, dice David, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Al pedir que borre sus transgresiones, porque él siente el peso de su pecado. Ahora, el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque él se sentía como sucio. Por supuesto, una persona que peca y teme a Dios, tiene que sentirse sucio, porque ha violado la ley de Dios, porque se ha ido en contra de lo que Dios le ha dicho que haga. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Verso 14, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. El salmo que leímos al principio del servicio, el Salmo 32, lo podemos unir al 51 porque son salmos de confesión de David. Y en el Salmo 32, el verso 3 y 4, si quieren apuntan, aquí David expresa también el lado emocional del arrepentimiento y escuche lo que él dice. David dijo, mientras guardé silencio. Porque cuando pecamos, ¿qué a veces hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Que nadie me vea. Callado. No le decimos a nadie. Esa es la reacción de una persona que hace una maldad. Tira la piedra y pone la mano. Yo no fui. Fue aquel. Esa es la reacción natural cuando pecamos. David dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Por qué gemía David? ¿Por qué gemía David? Porque sentía culpa, porque sentía que había fallado a Dios. Mi fuerza se fue debilitando.